A ver, pensemos en este escenario por un segundo. Alguien lleva, no sé, meses yendo a 50 sesiones con el quiropráctico, gastando una verdadera fortuna en masajes para deshacerse de un nudo insoportable en la espalda, solo para que al final resulte que la verdadera culpa la tiene, escuchen esto, su falta de acidez estomacal. Sí, suena a ciencia ficción totalmente, o a un mal diagnóstico. Suena de locos, pero la realidad es que esta es la situación de millones de personas allá afuera. Y pues precisamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Nuestro objetivo en esta sesión es desarmar por completo, desaprender todo lo que creemos saber sobre la digestión y sobre todos esos dolores misteriosos que, la verdad, jamás relacionaríamos con el estómago. Es que es un cambio de paradigma súper necesario. Para esta investigación, nos echamos un clavado en una colección fascinante de documentos. Estamos hablando de análisis clínicos súper detallados, investigaciones muy recientes sobre el metabolismo y protocolos bien específicos de farmacología nutricional. Ajá. Y lo que muestran todas estas fuentes es que el estómago está muy, muy lejos de ser una simple, digamos, licuadora pasiva donde cae la comida y ya. O sea, es más bien como el interruptor principal de la salud de todo el cuerpo. Y para quienes nos escuchan, la promesa de hoy es bien sencilla. Después de esta conversación, nadie, de verdad nadie, va a volver a ver un simple dolor de espalda o ese típico estornudo raro después de comer de la misma manera. Totalmente. Así que bueno, vamos a desempacar todo esto. Y quiero que empecemos por el mito más grande de todos, el tema de la acidez. Porque, a ver, siendo honesta, me cuesta un chorro de trabajo creer lo que proponen los textos. Te entiendo. Es contraintuitivo. Sí, porque si alguien siente agruras, si siente que el esófago le quema con un ardor que no aguanta, pues la reacción más lógica del mundo es pensar, pues tengo un exceso de ácido, me está quemando. ¿Cómo es posible que las fuentes aseguren que el problema es una falta de ácido? Suena al revés. Sí, es una deducción súper instintiva pensar en un exceso. Pero ya a nivel fisiológico, este es uno de los errores más destructivos que vemos en la medicina moderna. Sentir reflujo casi nunca significa que te sobra ácido. Casi nunca. Casi nunca. Más bien significa una condición que se llama hipocloridria. Hipocloridria. Exacto, que es la incapacidad del estómago para producir suficiente ácido clorhídrico. Y para entenderlo, todo se reduce a la mecánica de los niveles de pH y cómo funcionan las válvulas del cuerpo. En su estado óptimo, un estómago sano debe ser un ambiente extremadamente hostil, con un pH de 2.5. Que eso es súper ácido, ¿no? Hablamos de ácido puro, o sea, es un ácido capaz de disolver metal. Wow, un tanque de ácido corrosivo literalmente en nuestra panza. Justo así. Y justo arriba de ese tanque está el esófago, que tiene un pH mucho menos ácido, un pH cercano a 5. Y entre estos dos órganos existe una pequeña válvula que se llama el cardias. Ok, a ver, vamos a visualizar esto porque en las notas de la investigación yo me imaginaba esta válvula, el cardias, como una de esas puertas de seguridad termosensibles que ves en los laboratorios de alta tecnología, en las películas. Ajá, es una gran analogía. Hace cuenta que la puerta está programada para reaccionar a condiciones extremas, ¿no? Si el estómago está literalmente ardiendo en acidez, en su pH perfecto de 2.5, la puerta detecta el peligro, asume que la maquinaria está trabajando a máxima capacidad, se cierra herméticamente y aísla el ácido para que no suba. Exactamente, el mecanismo funciona tal cual así. El cardias depende de esa diferencia drástica, de ese contraste de acidez, para mantenerse cerrado como una bóveda. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si empezamos a consumir alimentos ultraprocesados todo el tiempo, si vivimos bajo un estrés crónico tremendo, o nos la pasamos consumiendo medicamentos agresivos, las células del estómago se empiezan a fatigar. Se cansan y dejan de producir el ácido. Exacto, dejan de bombear ácido. Entonces, el pH del estómago sube, perdiendo su acidez natural, y llega quizá a un nivel de 4 o 4.5. Se vuelve un ambiente mucho más amigable, menos corrosivo, y empieza a igualarse al ambiente del esófago. Y entonces ahí es donde la puerta termosensible se confunde. Al no detectar ese calor extremo del ácido, la puerta asume que el proceso digestivo ya terminó o que no hay ningún peligro y pues simplemente se relaja. Se queda abierta de par en par. Se queda abierta. Y al quedarse abierta, todos los gases que se generan normalmente por la digestión, junto con algunos fluidos, pues escapan hacia arriba. Hacia el esófago. Sí,
Y aunque esos fluidos ya no tienen ese pH extremo de 2.5, siguen siendo lo suficientemente ácidos como para quemar el tejido delicado del esófago, porque el esófago no tiene ninguna protección contra eso. ¡Auch! ¿Y eso es lo que la gente experimenta como el famoso reflujo? Eso es el reflujo. Y aquí es donde ocurre de verdad una tragedia médica constante. La persona llega a urgencias con este ardor insoportable y lo primero que le recetan es un inhibidor de la bomba de protones. El famosísimo omeprazol o todos sus derivados que terminan en sol. ¿Así es? Pero a ver, hagamos una pausa rápida aquí, porque uno siempre escucha el término médico inhibidor de la bomba de protones, pero ¿qué es exactamente esa bomba en el contexto de nuestro estómago? Pues imaginemos que las células del estómago son como pequeñas fábricas. En las paredes de estas fábricas celulares existen unas proteínas motoras y operan literalmente como bombas mecánicas a nivel microscópico. Ok. Su único trabajo, de verdad el único, es bombear iones de hidrógeno, que son los protones, hacia el centro del estómago para que se combinen y formen el ácido clorhídrico. Ya, entonces lo que hacen estos medicamentos, que malamente llamamos protectores gástricos, es básicamente apagar el motor de esas fábricas. Las apagan por completo. O sea, si la persona de por sí ya tenía poco ácido y por eso la puerta se le quedó abierta causando el reflujo, darle este medicamento es apagarle el interruptor a cero. Nos quedamos sin una sola gota de ácido. Cero ácido. Se crea un ambiente completamente alcalino, donde por naturaleza no debería haberlo. Y es justo en este terreno que ya está artificialmente alterado donde entra a escena un microorganismo que está súper estigmatizado, el Helicobacter pylori. El famosísimo Helicobacter. Siempre nos lo pintan como el supervillano absoluto de las úlceras y la gastritis. Pero oye, la información clínica que revisamos cuenta una historia loquísima. Sí, cambia todo. Las fuentes dicen que esta bacteria no es un invasor reciente, sino que ha evolucionado con el ser humano durante 100.000 años. 100.000 años. De hecho, durante la infancia, el Helicobacter juega un papel protector súper importante, porque compite con patógenos que son mucho más peligrosos. Es parte de nuestra flora habitual. Y el detalle fascinante aquí es entender cómo sobrevive. A ver. A esta bacteria le encanta el ambiente superácido. Y para no disolverse en ese pH de 2.5 que decíamos que deshace metal, la bacteria produce una enzima que se llama ureasa. Ajá, ¿y te hace la ureasa? Crea una pequeña burbuja de amoníaco a su alrededor. Actúa literal como un traje espacial protector. No me digas. O sea que vive flotando ahí bien feliz en su burbuja dentro del tanque de ácido. Súper feliz y protegida. Entonces, si es tan buena onda, ¿en qué momento se vuelve agresiva y nos causa úlceras? Pues, cuando nosotros alteramos el ecosistema. Si la persona consume alimentos ultraprocesados que disparan sus picos de glucosa por encima de 130, o si vive inyectando cortisol a su sangre por estrés crónico. Y si aparte de todo eso, toma los medicamentos que anulan la acidez que mencionamos. Exacto, el estómago se vuelve alcalino, y ahí el Helicobacter pierde su entorno ideal. Su traje espacial de amoníaco ya no le sirve de nada en un ambiente que es alcalino. Entonces la bacteria entra en modo de supervivencia. ¡Pánico total! Pánico. Y para protegerse de este nuevo entorno que ahora le resulta súper hostil, desciende, se ancla físicamente a las paredes del estómago y se entierra en la mucosa. ¡Wow! Básicamente perfora la pared del estómago intentando huir del ambiente alcalino que nosotros mismos le provocamos. O sea, no ataca por maldad, ataca porque le destruimos el hogar. Exactamente. Es pura supervivencia. Y al enterrarse, inflama toda la mucosa, genera las famosas úlceras y hace que el sistema inmunológico local colapse por completo. Está cañón. Y bueno, todo esto nos lleva a un escenario catastrófico que en las fuentes llaman la cascada del caos. Porque, a ver, si la puerta del estómago está rota, no hay ácido para digerir y las paredes encima están ulceradas, la comida ya no se descompone como debería, ¿no? Para nada. Pasa a los intestinos a medio digerir. Y aquí quiero que nos expliques qué sucede biológicamente con un trozo de comida que llega así, estancado y en pedazos grandes, directo al intestino. Pues entra en un proceso de putrefacción. Literalmente se pudre, se fermenta en lugar de absorberse, y eso desata un desastre inmunológico y bacteriano brutal. Me imagino. Esa materia mal digerida arrasa con la flora intestinal benéfica que teníamos,
y sirve como un banquete enorme, un festín para las bacterias patógenas oportunistas. Que estaban ahí esperando su momento. Claro, y estas bacterias malas comienzan a multiplicarse sin control y atacan la barrera celular del intestino, perforando lo que llamamos las uniones estrechas. Y esto es lo que médicamente se conoce como el síndrome del intestino permeable. Intestino permeable. O sea, esa barrera que debería ser como un filtro de máxima seguridad para decidir qué nutrientes sí entran a la sangre y cuáles no, de pronto se convierte en una coladera gigante. Una coladera literal. Y por los agujeros de esa coladera se escapan toxinas, restos de alimentos sin procesar y endotoxinas bacterianas que van directamente al torrente sanguíneo. ¿A la sangre? Sí, a la sangre. Y esto dispara una alerta roja masiva en el cuerpo, generando una endotoxemia, que es una inflamación sistémica, pero silenciosa. El sistema inmunológico, desesperado por frenar esta invasión en la sangre, despliega su herramienta de emergencia más contundente, que es la histamina. Freno ahí. Freno porque aquí hay otro malentendido gigante que la gente tiene. Siempre que escuchamos la palabra histamina, inmediatamente pensamos en la alergia primaveral, en el polen y en ir corriendo a la farmacia a comprar antihistamínicos. Típico, sí. Pero las fuentes la describen como una amina diógena. Y a ver, ¿qué significa eso en términos de los mortales? Bueno, una amina biógena es, en términos súper sencillos, un compuesto químico que las células usan para comunicarse entre sí y regular funciones vitales. ¿Ok? En el sistema inmunológico, la histamina actúa como una sirena de alarma, pero también es un vasodilatador muy potente. Su función principal es ensanchar los vasos sanguíneos, ¿Para qué? para que los glóbulos blancos, nuestras defensas, puedan viajar súper rápido por la sangre y llegar al sitio de la infección. O, en este caso, al torrente sanguíneo que está invadido por las toxinas que se escaparon de la coladera. Ya entiendo, pero el problema surge cuando el intestino es una coladera todo el tiempo, una coladera constante. El cuerpo entonces no deja de producir histamina y los niveles en la sangre se vuelven inmanejables, ¿no? Lo que llamamos histaminosis. Exactamente. Y aquí es donde quiero conectar esto con la vida diaria de quienes nos escuchan, porque de verdad los síntomas son de no creerse. Yo creo que casi todos hemos pasado por esto. Alguien se come una pizza gigante o un plato enorme de pasta y a los 40 minutos empieza a sonarse la nariz sin estar enfermo para nada. Ajá, la típica rinitis. Sí, la cara se le pone súper roja, siente las orejas calientes, hirviendo y de pronto le cae una pesadez mental que no le deja ni armar una frase coherente. Socialmente en México decimos bromeando, uy, me dio el mal del puerco. Sí, clasiquísimo. Pero la ciencia dice algo muy, muy distinto sobre esto. Es un error gigantesco llamarlo mal del puerco y normalizarlo. Lo que esa persona está experimentando en ese momento es una crisis alérgica interna en tiempo real. ¡Wow! Sí, el enrojecimiento de la cara y el calor en las orejas son el resultado directo de la histamina dilatando los capilares sanguíneos de golpe, para mandar defensas a toda velocidad. ¿Y qué onda con la nariz tapada? Pues la congestión nasal, o esa rinitis postcomida, ocurre porque las mucosas nasales son centros de altísima detección de alérgenos. Entonces se inflaman tratando de bloquear lo que perciben como una amenaza ambiental, aunque en realidad el peligro viene desde adentro, desde el estómago. ¿Y qué hay de la famosa niebla mental? Esa sensación de estar como anestesiado o adormilado, que no te deja ni pensar. Ah, es que la histamina no solo abre los vasos sanguíneos, también funciona como un neurotransmisor en el cerebro. Órale. Sí, entonces, cuando hay un exceso masivo de histamina circulando por la sangre, logra cruzar las barreras del sistema nervioso y satura los receptores cerebrales. Literalmente inunda el cerebro. Lo inunda y hace una especie de interferencia estática en la comunicación entre las neuronas. Por eso la persona simplemente no puede procesar pensamientos con claridad y muchas veces experimenta hasta una ansiedad repentina sin ningún motivo aparente. ¡Qué locura! Ahora, mucha gente que ya investigó un poco sobre este tema busca atajos, porque, pues, todos queremos la solución rápida. Van y compran la famosa enzima DAO en suplemento, que se supone que es la enzima que degrada la histamina en el intestino. Sí, se ha puesto muy de moda. Y piensan, pues me tomo esta pastilla junto con la pizza y ya, solucionado, no me da el mal del puerco. Pero la investigación farmacológica que leímos es súper tajante en esto. Tomar DAO exógena en pastilla no sirve de absolutamente nada si el origen de todo es un estrés profundo.
¿Por qué fracasa tan feo este atajo? Fracasa porque ignora por completo la jerarquía de nuestro sistema nervioso. Si el cuerpo de esa persona está operando bajo un estrés crónico todos los días, sus niveles de cortisol están por las nubes. Ajá. Y el cortisol es la hormona de supervivencia. Su primera orden cuando detecta peligro o estrés es desviar toda la sangre del sistema digestivo hacia los músculos, para prepararte para pelear o huir. Claro, el cuerpo dice, no es momento de digerir la pizza, es momento de correr. Exacto. Literalmente, el estrés paraliza el intestino. Entonces, si el sistema digestivo está detenido y colapsado por el estrés, ninguna enzima DA o suplementaria que te tomes va a poder navegar en ese entorno para limpiar la histamina. Es un esfuerzo inútil frente a una falla que ya es sistémica. Lo cual nos lleva a un salto que honestamente todavía me cuesta procesar un poco de los documentos. O sea, ya vimos que la digestión colapsa, el intestino se vuelve una coladera y la histamina satura el cerebro. Sí. Pero resulta que este incendio no se queda nada más en el abdomen, viaja, se manifiesta en el sistema musculoesquelético. ¿Cómo es que un estómago sin ácido termina causando, no sé, dolores de espalda crónicos? Parece magia, pero se debe a un fenómeno médico conocido como dolor referido o dolor visceral. Y es anatomía pura y dura. Todos los órganos del sistema digestivo están conectados por redes nerviosas súper complejas que se originan y convergen en la médula espinal. ¿En la columna? Exactamente. Entonces, cuando el hígado se satura y se inflama por intentar filtrar toda esa toxicidad masiva que se escapa del intestino permeable, o cuando el estómago está plagado de úlceras, las terminales nerviosas de esa zona se sobreestimulan brutalmente. Pero a ver, el cerebro no registra el dolor en la parte delantera del abdomen, que es donde están esos órganos. No, y esa es la trampa del sistema nervioso. El cerebro se confunde con el origen exacto de la señal y proyecta el dolor hacia la columna vertebral, que es de donde emergen esos nervios originalmente. ¡Wow! El síntoma clásico que está descrito en los manuales clínicos es una sensación punzante. La describen como un cuchillo clavado en la zona dorsal media izquierda o un dolor lumbar crónico que incluso la gente confunde con la ciática. Es una ironía trágica. O sea, volvemos al escenario inicial del que hablábamos. Ir a pagar decenas y decenas de sesiones de masajes para que te claven el codo en un omóplato tratando de deshacer un supuesto nudo muscular que en realidad ni existe. Que no existe exacto. Cuando la verdadera solución está en arreglar cómo tu estómago digiere la cena. Es de locos. Pero el impacto en los nervios no termina ahí, ¿verdad? Los textos conectan este desastre digestivo directamente con diagnósticos súper severos como la fibromialgia. Así es, y la conexión radica en un elemento crucial de la fisiología del estómago. Mencionamos hace rato que sin el pH de 2.5 no hay digestión. Bueno, pues resulta que las células del estómago también necesitan ese ambiente superácido para fabricar una glicoproteína esencial que se llama factor intrínseco. Factor intrínseco. Ajá. Y sin la presencia de este factor intrínseco, es biológicamente imposible que el cuerpo humano absorba la vitamina B12 de los alimentos o de cualquier suplemento oral que te tomes. Y para visualizarlo mejor para nuestra audiencia, ¿qué función cumple exactamente la vitamina B12 en el sistema nervioso? Es el componente estructural clave, indispensable, para formar y mantener las vainas de mielina. O sea, si lo pensamos como cables, es el recubrimiento aislante de plástico que protege los cables eléctricos de nuestro cuerpo, ¿no? Es una analogía muy precisa, sí. Si no hay absorción de B12 por la falla del estómago, ese recubrimiento de mielina se desgasta, se empieza a adelgazar con los años. Y los cables quedan pelados. Chicos, el cerebro interpreta todas estas señales erráticas como dolores generalizados, ardor en la piel, hormigueo en las extremidades y una fatiga que es paralizante. Y claro, muchos de estos pacientes reciben un diagnóstico de fibromialgia y terminan supermedicados con analgésicos neurológicos potentes. Sí, pastillas fortísimas. Cuando la raíz real de su dolor es que su estómago apagó la producción de factor intrínseco hace años porque no tenía ácido. Tristemente sí es. Es equivalente, no sé, a querer cambiarle la pantalla a un teléfono celular porque no enciende, cuando el verdadero problema es que el puerto de carga está roto y no le pasa energía. Totalmente. Es devastador para quien lo sufre. Y bueno, si los nervios están sufriendo cortocircuitos por todas partes, leímos que los huesos entran en una crisis paralela. Y esto me voló la cabeza,
porque siempre nos han bombardeado con la idea de que hay que tomar suplementos de calcio para prevenir la osteoporosis, ¿no? El clásico consejo, sí. Pero la investigación revela que si la digestión está rota, el propio cuerpo empieza a desintegrar los huesos. ¿Cómo funciona esta mecánica de autodestrucción? Pues es el mecanismo de supervivencia más extremo que tiene el organismo para regular el pH de la sangre. Mira, la sangre humana tiene que mantenerse en un rango de pH muy estrecho para que sigamos vivos. Un cambio mínimo es letal. Ok. Cuando las endotoxinas bacterianas de las que hablábamos, las del intestino permeable, inundan el torrente sanguíneo, la sangre se vuelve peligrosamente ácida. Y ahí los riñones y los pulmones entran en pánico e intentan neutralizar esa acidez a toda costa. Y claro, necesitan minerales alcalinos para apagar ese incendio ácido en la sangre. Exactamente, requieren minerales de urgencia, como el calcio, el fósforo y el magnesio. Pero como el intestino está dañado y es una coladera que no absorbe nutrientes de la comida, ¿de dónde crees que saca el cuerpo esos minerales de emergencia? Pues los extrae directamente de su bóveda de ahorros principal, que es el esqueleto. Sí, descalcifica los huesos. O sea, el cuerpo usa el calcio de nuestros propios huesos como si fuera una pastilla antiácida interna gigante para salvar a la sangre de la acidez. Se roba a sí mismo. Es un saqueo constante, día tras día. Y para agravar todavía más la situación, la vitamina D, que se supone que debería encargarse de atrapar calcio nuevo de la comida e integrarlo de vuelta al hueso, se topa con un cuello de botella. ¿Por qué? Porque la vitamina D entra inactiva al cuerpo, ya sea por el sol o suplementos. Necesita procesarse primero en el hígado y luego en los riñones para funcionar. Y esos órganos están ocupados. Están al borde del colapso lidiando con toda la toxicidad sistémica del intestino. Entonces la vitamina D jamás se activa. Y el hueso sigue desmineralizándose sin freno, llevando a una osteopenia o a una osteoporosis temprana. Panorama súper desolador. Estamos hablando de un cuerpo que, si lo vemos bien, parece una ciudad en ruinas. Los invasores perforaron los muros del intestino, los cables de comunicación nerviosa están expuestos, haciendo cortocircuito, y los cimientos de los edificios, que son nuestros huesos, se están disolviendo para apagar incendios en otras partes. Es una excelente forma de resumirlo. Entonces la pregunta del millón, la pregunta vital aquí es, ¿cómo se detiene esta guerra interna y cómo reconstruimos la ciudad desde los cimientos? Porque afortunadamente los protocolos farmacológicos que revisamos ofrecen una respuesta espectacular que me pareció fascinante, el famoso protocolo del trío galáctico. Sí, el trío galáctico. Es probablemente la estrategia nutricional clínica más sofisticada que existe ahorita para revertir este colapso en específico. Consiste en una fase inicial que es súper intensiva y dura 4 semanas. Ok, 4 semanas. ¿Qué usamos? Se utilizan 3 elementos en simultáneo. Aceite de orégano que sea alto en carbacriol, sin carnosina y L-glutamina. Cada uno de estos 3 tiene un rol insustituible en la reconstrucción. Pues vamos a diseccionar esa estrategia porque está interesantísima. Siguiendo con la analogía de la ciudad en ruinas, el aceite de orégano sería algo así como el ejército táctico que entra a las calles a expulsar a los invasores, ¿no? Exacto. En las notas resaltan muchísimo su principio activo, que es el carbacriol, y lo describen como algo casi indestructible. Mencionan que las bacterias patógenas simplemente no pueden generar resistencia contra él, y las fuentes usaban conceptos médicos como molécula anfipática y bicapa lipídica. A ver, traduzcamos esto para entender por qué los antibióticos normales fallan, pero el humilde orégano sí funciona. Claro, mira, los antibióticos convencionales funcionan como si fueran llaves químicas. Atacan una proteína muy específica de la bacteria, como intentando abrir una cerradura. Ajá. Pero con el tiempo, las bacterias son súper inteligentes, mutan, cambian la forma de la cerradura y entonces el antibiótico se vuelve inútil. Eso es la resistencia bacteriana. Claro, lo vemos todo el tiempo. Pero el carbacriol del aceite de orégano no busca cerraduras. Al ser una molécula anfipática, tiene una propiedad física muy peculiar. Puede disolver grasas y agua al mismo tiempo. ¡Órale! ¿Y eso qué le hace a la bacteria? Pues que se adhiere directamente a la membrana exterior de la bacteria, que es su bicapa lipídica de grasa, y la desgarra físicamente. Literalmente deshace la pared de la bacteria. O sea, en lugar de buscar la llave, la apuñala, básicamente. La perfora por completo. Al hacerle agujeros a la membrana, todo el contenido interno de la bacteria se derrama. La bacteria pierde su energía vital y muere instantáneamente. ¿No hay forma de mutar contra eso?
Es fuerza bruta. Sí. Y además este Carbacrol tiene la capacidad de disolver los biofilms. ¿Qué son los biofilms? Son como placas de cemento microscópicas, bajo las cuales se esconden las colonias de bacterias crónicas para protegerse. El Carbacrol disuelve ese cemento e incluso aniquila hongos invasivos tan agresivos como la cándida. Es una maravilla. Pero, a ver, aquí hay un peligro inminente que se menciona en los textos y quiero que quede muy claro. Si mandamos a este ejército de orégano a hacer agujeros en las bacterias y destruir sus escudos, cuando esas bacterias explotan adentro de nosotros, liberan de golpe toda su basura tóxica a nuestro organismo. Así es. Y a esto le llaman la reacción de Herxheimer. ¿Cómo evitamos que esa oleada tóxica nos haga sentir pésimo o nos mate de dolor mientras nos estamos curando? Es un punto crítico, y esa es justo la función indispensable del segundo elemento del trío, el zinc-carnosina. Mientras el orégano está causando todo ese caos tóxico temporal en la batalla, que es la reacción de Herxheimer, necesitamos proteger las estructuras del estómago e intestino. Ok, ¿y qué hace el zinc-carnosina ahí? El zinc-carnosina es una molécula de diseño bioadhesivo. O sea, no se queda navegando sin rumbo por la sangre. Se adhiere como si fuera un pegamento biológico directamente sobre las úlceras y los tejidos que están rasgados. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Sí, forma una costra protectora casi inmediata que aísla el daño estructural y reduce drásticamente la inflamación localizada para que no sufras los síntomas de la batalla. Sería el equivalente a que el arquitecto de la ciudad vaya colocando andamios de acero reforzado en los edificios para que los muros no se caigan mientras ocurre toda la explosión en las calles. Es una analogía perfecta. Y finalmente tenemos la L-glutamina. Si el zinc-carnosina pone los andamios para proteger, me imagino que la glutamina es la que trae los ladrillos para reconstruir. Tal cual. La L-glutamina es un aminoácido que sirve como el combustible principal de los enterocitos, que son las células que recubren nuestro intestino. Ajá. No solo las alimenta y les da energía, sino que enciende la producción celular de las proteínas que son necesarias para reconstruir las uniones estrechas que se habían roto. O sea, repara la coladera desde adentro hacia afuera. Exacto. Va sellando las filtraciones una por una para que las toxinas dejen invadir la sangre de una vez por todas. Destruir lo malo con el orégano, blindar el tejido con el zinc-carnosina y reconstruir el muro con la glutamina. Todo al mismo tiempo durante 4 semanas. Está padrísimo. Pero oye, me surge una duda enorme aquí. Dime. Cuando cualquier persona siente problemas intestinales, su primer instinto, obviamente súper influenciado por el marketing, es correr a la farmacia a comprar probióticos carísimos. Sí, lo primerito que hacen. Y sin embargo, las fuentes que revisamos subrayan con rojo que tomar probióticos durante esta fase 1, durante estas 4 semanas, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque es tirar el dinero a la basura y entorpecer la biología del cuerpo. Mira, el aceite de orégano que estamos usando es implacable. Es un bactericida de amplio espectro. O sea, mata parejo. Mata parejo. Si alguien ingiere probióticos, que son bacterias buenas, al mismo tiempo que el orégano, el Carbacrol no va a distinguir entre los buenos y los malos. Va a perforar las membranas de esos microorganismos benéficos con la misma brutalidad con la que destruye a la cándida o al helicobacter. Claro. Es fuego amigo garantizado. Fuego amigo 100%. Tiene toda la lógica del mundo. No mandas a los civiles, que en este caso serían los probióticos, a intentar repoblar la ciudad mientras tu ejército sigue lanzando granadas y limpiando las calles de enemigos. Sería una masacre absoluta de probióticos. Exactamente. Por eso el protocolo exige muchísima disciplina y respetar las fases. En la 5ª semana, el aceite de orégano se suspende por completo. Ahí ya terminamos la limpieza. Sí, el terreno ya ha sido limpiado. El zinc, carnosina y la glutamina se mantienen un poco más para consolidar la arquitectura del intestino. Y es en ese ambiente, que ya está limpio y desinflamado, donde finalmente, en la fase 2, se introducen los probióticos. Para que ahora sí puedan anidar y prosperar sin ser atacados. Así es. Oye, pues es de una contundencia clínica impresionante todo este protocolo. Y bueno, para recopilar un poco la magnitud de lo que revisamos hoy, comenzamos desmontando este espejismo gigante de que el reflujo es un exceso de ácido, para entender que esa sensación de quemadura es en realidad el estómago perdiendo la acidez extrema que necesita para poder cerrar sus válvulas de seguridad. Así empezamos.
Y luego profundizamos en la verdadera naturaleza del Helicobacter pylori y cómo este alimento que entra mal procesado es lo que desencadena un intestino permeable. Que termina inundando el torrente sanguíneo con histamina. Y eso es lo que nos provoca desde la fatiga mental aguda, la niebla, hasta la clásica congestión nasal postcomida que erróneamente llamamos mal del puerco. Exactamente. Y después desmenuzamos cómo un intestino colapsado por esto nos roba literalmente los minerales de los huesos para nivelar el pH y cómo desgasta nuestros nervios por falta de absorción de vitamina B12, generando dolores de espalda terribles que la verdad ningún masaje va a solucionar. Hasta llegar a la brillante estrategia simultánea de este trío galáctico para reconstruir todo el ecosistema intestinal. Yo creo que quienes hayan seguido esta investigación a fondo con nosotros seguramente se llevan una visión completamente transformada de cómo funciona realmente su cuerpo. Sin duda. Y yo diría que la lección subyacente de todos estos datos clínicos es que recuperar la salud digestiva no se trata nada más de silenciar síntomas de manera reactiva, tomándonos pastillas bloqueadoras o antiácidos. Claro, no es ponerle un curita al problema. No, se trata de tener la paciencia de entender el porqué fisiológico de las cosas y trabajar para restaurar la capacidad natural de defensa que ya tiene el organismo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una inquietud que me surgió al estar conectando las piezas de todas estas fuentes. A ver. Porque hoy hablamos muchísimo de reparar barreras físicas, ¿no? Con suplementos potentes, de aminoácidos, de orégano y todo esto. Pero al principio recordamos que el sistema nervioso simpático, que es esa respuesta de estrés y cortisol elevado ante nuestra vida diaria, tiene el poder absoluto de paralizar la digestión de tajo. Así es, la detiene por completo. Entonces, viendo la magnitud de este caos biológico que acabamos de describir, me queda una duda muy profunda para reflexionar. ¿Acaso es posible curar verdaderamente este desgaste físico por más protocolos estrictos y sin carnosina que consumamos si no abordamos la raíz invisible de todo esto? Es una gran pregunta. ¿Será que nuestra gran crisis digestiva moderna no es solo un problema de lo que estamos comiendo, sino de lo que estamos sintiendo? De nuestra incapacidad crónica para encender el sistema parasimpático, el nervio vago, para poder avisarle al cuerpo que de hecho estamos a salvo. Es una pregunta fundamental y la dejamos ahí para que cada quien la analice desde su trinchera. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la siguiente investigación a fondo.